Hola, apreciados compañeros de gestión tecnológica. Hoy vamos a ver la parte de transferencia, desagregación y apropiación de la tecnología, por lo menos a dar un vistazo a estos aspectos. Hemos avanzado bastante en la parte de gestión tecnológica, sin embargo, lo que yo les pido el favor es de que ustedes mismos lean, sobre todo los que van a trabajar en empresas que generen de alguna forma la tecnología. Recuerden que también se puede generar tecnología de conocimiento, todo lo que ustedes hagan. Entonces es bueno estar a la vanguardia, leyendo siempre estos conceptos, actualizándonos, no dependiendo solamente de lo que está aquí escrito en estas diapositivas, sino más bien de pronto en las formas de hacer, de actuar en las empresas, también generando estos temas de gestión tecnológica que son pues importantes para el desarrollo del país. Vamos a comenzar entonces con la parte de transferencia tecnológica. Nos imaginamos entonces allí cómo es que algo tecnológico se transfiere a una empresa, a una universidad o para el uso a la larga de las personas, ¿sí? No podemos mencionar que la transferencia tecnológica solo se hace entre compañías, sino de alguna forma esa tecnología le va a llegar a un usuario final, a un consumidor, a una persona que va a ser el que disfrute de esa tecnología, como cuando usted usa un computador o una calculadora o un celular. Un nuevo conocimiento, ¿no? Que acuérdense que el nuevo conocimiento también es tecnología, ya lo dijimos. Entonces hay que pensar en estos procedimientos. Nosotros hemos visto cómo las compañías, buscando en las necesidades de los consumidores, en las necesidades de las personas o del medio ambiente, ¿por qué no? Buscan algo que hacer, alguna cosa nueva que no existe. Y comienzan a hacer un proceso de desarrollo tecnológico, haciendo también un proceso de vigilancia, que es básicamente mirar qué están haciendo los demás o en ese aspecto. Y se comienza a desarrollar una tecnología que después de que ya está desarrollada, digamos, se va a transferir de alguna forma, pero primero para ello viene un tema que es la parte intelectual, que es la parte de derechos de autor, la parte de patentes y si acaso hay que hacer una plataforma tecnológica, valga la redundancia, para desarrollar ese producto. Por ejemplo, si se desarrolla un nuevo celular, estamos hablando de un aparato tecnológico, si se desarrolla un nuevo celular, ¿cómo hacer para que ese nuevo celular, ese aparato nuevo, llegue al usuario final? Pues tiene que haber una plataforma y la plataforma es la empresa, es decir, la línea de ensamble donde se fabrica todo el conocimiento alrededor de esa tecnología para que se pueda producir, se pueda fabricar y se pueda llevar de esta manera a los clientes, ¿no? A los almacenes y a la larga al cliente final. ¿Cómo se hace todo ese proceso? Entonces aquí tenemos, digamos, en nuestra presentación, que de pronto esta ya la habíamos pasado en algún momento algo de esto, tenemos que la transferencia tecnológica es la adopción de resultados logrados por una investigación. Y eso es útil para modificar ¿qué? Procesos. Ya habíamos hablado de procesos, productos. Y estos están orientados a la producción de bienes o a la prestación de servicios. Entonces se pueden modificar procesos, se pueden modificar productos y están orientados en la parte de servicios y en la parte de productos también. Entonces puede darse de un país a otro esa transferencia tecnológica mediante contratos de asistencia, la parte técnica o prestación de servicios de expertos. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Pero recordemos, supongamos que usted se inventa algo aquí en Colombia, entonces después de que investigó, claro, miró las necesidades, hizo un desarrollo, hizo un prototipo, etcétera, y lo desarrolló. Y entonces, ¿cómo voy a transferir todo eso al usuario final? Bueno, vamos a seguir observando aquí. Hay unas modalidades comunes para hacer la transferencia de tecnología y es un contrato de licencia de patentes. Entonces, en el contrato de licencia, digamos cuando hacemos software, nosotros aquí en Colombia pues hacemos software. Entonces, ¿qué se hace? Que es el caso mío. Se desarrolla un contrato en el cual se establece quién es el cliente, que ese cliente es un usuario, ojo, con lo siguiente es un usuario de ese software, y obviamente él se va a beneficiar de todas las funcionalidades de ese software, ¿correcto? Se le entrega ese contrato a ese cliente, pero ese cliente no tiene derecho a comercializar ese software por ningún motivo. También se puede dar el caso de que ese software solamente está dado para el uso, pero no para la distribución, ¿correcto? Entonces eso se llama un contrato de licencia.
Aquí, digamos, se habla de las patentes, pero igual, la licencia de patentes es que yo puedo utilizar una patente, alguien inventó algo, me entregan los planos a mí, yo lo puedo fabricar, pero yo tengo que darle unos beneficios al que se inventó eso, ¿cierto? Al inventor de eso, entonces viene el contrato de licencia de patentes. La patente ya está registrada, digamos, en la Superintendencia de Industria y Comercio, está registrada, está toda validada, está completa, y nosotros usamos esa patente, pero se tiene que pagar unos impuestos, un valor. Como vamos a poner el ejemplo, que pues es un más sencillo, es una canción. De pronto yo voy a cantar una canción de un compositor que realmente la persona no canta. Entonces, ¿qué pasa? Yo canto la canción y genero ingresos para mí, pero de alguna forma yo le tengo que pagar unos derechos de autor al compositor de esa canción. Y eso es lo que se acuerda precisamente en esos contratos de licencia de patentes. Hay cesión de derechos de uso, entonces saber cómo, dice aquí el know-how, saber cómo, entonces yo le entrego a usted para que lo use, pero también siempre, recuerden, de alguna forma hay una remuneración económica para el diseñador, para el que se inventó esto, ¿verdad? Hay también la venta de soluciones llave en mano. Es una que ya, llave en mano que es, que ya está todo montado, digamos, una empresa que fabrique muebles, qué sé yo, ¿sí? Un nuevo producto, y ya todo el proceso está montado, ya simplemente es que alguien compre toda esa fábrica, como viene, con el proceso productivo, como viene, y alguien simplemente lo administra, simplemente compra todo y administra toda su producción. Digamos, en algunos casos se han hecho negociaciones, en el caso mío, para que yo le entrego todo simplemente a la persona, en el caso del software mío, entonces tenga, yo le entrego, usted úselo, explótelo como quiera y yo le entrego todos los derechos a esa persona. Esa es una solución ya de mano, porque yo le entrego a él todo para que funcione, para que pueda operar ya trabajando directamente con el sistema. Pero esta solución ya en mano se usa más que todo en la parte productiva, en la parte de procesos industriales, digamos que ya la empresa está montada, entonces llego yo y compro la empresa, ¿sí? Imagínense que yo vaya a fabricar gaseosas, entonces hay una empresa que ya fabrica gaseosas, tiene todo montado, tiene todo listo, y simplemente yo soy un accionista que llego y le compro toda la empresa a la persona. Yo simplemente lo que hago es entonces, soy el dueño de la empresa, pero ya está totalmente lista y equipada para trabajar y producir la gaseosa. Entonces ese es como el ejemplo ya de mal. Está también la creación del joint venture. El joint venture que es básicamente yendo hacia la aventura, digamos la traducción, o sea, que es como un riesgo. Entonces, básicamente yo tengo una idea, otras personas, como lo de Shark Tank, ¿sí? Otras personas me dicen, oiga, me interesa su proyecto, entonces yo le digo, bueno, vamos 50-50, como hacen creo que en Shark Tank nunca lo he visto pedazos, pero creo que lo entiendo. Entonces yo le doy un porcentaje, usted da una plata y se arriesga conmigo, listo, y se pierde, perdemos los dos. Entonces entra ese contrato, se hace, el accionista invierte sus recursos, obviamente se espera que se gane normalmente, pero a veces sucede que no. Y arrancan el proceso productivo, el proceso de explotación de esa idea, ¿correcto? De esa novedad, de esa tecnología, básicamente que es lo que estamos hablando. Y si les va bien, pues ambas partes ganaron, el accionista y el industrial, o si no, pues ambos pierden. Entonces eso se llama joint venture, joint venture. Acuerdos de fabricación es otro tema que es, por ejemplo, yo tengo, este es un tema que usamos en la industria automotriz un poco. Vamos a hablar de una empresa específica que yo trabajo con el área de silenciadores. Entonces, o digamos radiadores, imagínense motores, radiadores, lo que a usted se le ocurra. En el caso mío silenciadores, pero sí se trabaja igual. Entonces, el fabricante, ejemplo Ford Motor Company, a mí me entrega que unos planos, unas especificaciones técnicas en las cuales esas especificaciones me dicen de qué acero es hecho, ¿cierto? Todas las características, las medidas, el acabado del producto, el acabado del motor, las dimensiones, las pruebas de calidad que le debo hacer, y todas esas características me las entrega en una documentación que obviamente yo como fabricante de ese motor voy a tener que guardar, que reservar solo para mí. Y entonces ellos me dan esa licencia, yo lo voy a fabricar, pero el dueño del producto ese son ellos. Yo no lo puedo distribuir ni comercializar, ni mucho menos ir a sacar a la luz esa información que me dieron a mí para yo poder fabricarla. Una vez que yo la fabrico, obviamente yo gano un dinero por la fabricación y la empresa que fue la que me entregó los diseños,
pues va a ganar, y ellos van a distribuir y todo, ellos son los que venden, son los dueños del producto, y simplemente me pagan por ese proceso de fabricación, respetando todas las condiciones, como les digo, sobre todo la información. Aquí son importantes recordar que los derechos de, digamos, de que usted se robara, digamos, entre comillas, esa información, podría causarle problemas jurídicos, ¿no? Obviamente, entonces eso hay que respetar, eso se llaman acuerdos de confidencialidad. Hay un ejemplo más sencillo, digamos, para el acuerdo de fabricación es el tema de los satélites en confecciones. Digamos, es algo más sencillo, pero pues nos puede servir de ejemplo. Yo diseñé la ropa, diseñé una chaqueta, diseñé los materiales, todo, yo hice el prototipo y entonces le digo a una empresa que tiene máquinas, pues simplemente, hermano, hágame usted ese producto. Entonces yo le entrego una muestra, le entrego las telas, le entrego todo y él me la fabrica de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces es un acuerdo de fabricación. Acuerdos de comercialización, bueno, este caso es diferente, es que hago todo el proceso, digamos, y me encargo, yo consigo una persona que me comercialice el producto, ¿no? Entonces, allí se manejan unas cosas, de pronto, ustedes creo que lo han visto en la parte tecnológica, supongan que ustedes tienen un computador, resulta que un computador de marca Acer, vamos a hablar de Acer, pues por dentro no, las piezas no son Acer, ¿no? Ellos usaron fue muchas cosas, un disco de una marca, la memoria es de otra marca, la board, etcétera, la parte, inclusive hasta la carcasa puede ser, pero la comercialización está acordada para que pongan su marca, que eso es una forma también, pues, se pone la marca y se comercializa el producto, ¿cierto? Eso es una forma de hacerlo. Entonces yo tengo una tecnología que otro tercero me la vende, me la ayuda a comercializar y obviamente también hay dinero en ambos sentidos. Eso también es interesante. Una asistencia técnica es cuando hay una parte tecnológica que requiere que el fabricante, normalmente es el fabricante, eh, digamos otra persona hace la instalación, pero el fabricante realice ajustes que son muy específicos y por eso se llama asistencia técnica porque les colabora en el montaje de ese proyecto, ¿no? Entonces cuando no vamos a cuando se montó el Bur Dubai, no sé si conocen, bueno, yo creo que yo no tengo la oportunidad de ir, ojalá que alguno de ustedes sí algún día a Dubai, entonces está el Bur Dubai que es el edificio más alto del mundo, no sé qué, entonces toda la parte de infraestructura, listo. ¿Qué pasó? Se hizo el edificio, pero toca que haya una asistencia técnica de los diseñadores del edificio para que allá se haga bien eso. Y eso es una parte de tecnología que se transfiere, que es más de todo conocimiento allí. Hay contratos también para el desarrollo de en la parte externa, o sea, una persona que nos lo haga afuera, de investigación, desarrollo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las tres, la I, la D y la otra E? Investigación, desarrollo e innovación, ¿cierto? Entonces son contratos que existen para que digamos, yo soy una empresa fabricante de medicina, suponiendo que yo soy medicina. Entonces yo le digo, contrato a un laboratorio, que no es mi compañía, por supuesto, contrato a un laboratorio, que hermano, desarrolle, hagan el favor, la vacuna contra el coronavirus. Entonces, ese laboratorio se va a encargar, yo le doy una plata, pero es metido en eso solamente, y obviamente todos los derechos son míos, porque yo lo estoy contratando a él de manera externa, para que haga esa investigación, desarrollo e innovación de esa vacuna. Entonces, estas son algunas de las modalidades de la transferencia. Como sea, todas estas partes requieren que ya la tecnología exista y simplemente o la vamos a comercializar o la vamos a vender o ya la vamos a poner en uso en el usuario final a través de unas de estas modalidades, ¿no? En todos ellos normalmente va a existir la parte económica, es decir, que se benefician los socios, se beneficia el inventor y se beneficia la persona que administra las patentes. Obviamente hay que pagar unos impuestos y todo por ello. Todas estas son personas que se benefician de un modo o de otro. Entonces, para todas las cosas que ustedes van a hacer, estas son unas modalidades. Hay arriesgadas, hay personas arriesgadas, por ejemplo, en mi caso, se arriesga uno, por ejemplo, oiga, yo le voy a entregar este software a usted, como ustedes saben, desarrollo fue software, ya se lo he hecho varias veces. Yo le entrego este software a usted, hermanito, usted hágame el favor, móntele la nómina a tal empresa, entonces esa persona va a montar la nómina, pero bajo licenciamiento mío, yo me estoy arriesgando en cierta manera, yo no firmo ningún contrato, pero debería hacerlo, porque más bien es un manejo de confianza, ¿no? Con una persona que es ingeniero,
que nos conocemos de hace años, yo le entrego toda la tecnología para que esa persona le transfiera esa tecnología a la empresa a la cual la estamos instalando. Entonces es ese para que lo trabajen también. Bien, entonces estas son las modalidades para la transferencia de tecnología. Aquí tenemos, digamos, como estamos aquí mirando, la transferencia se denomina, creo que lo hemos visto ya, la explotación, eh, que básicamente es ya el uso como tal de esa tecnología cuando ya la transfieren. Entonces está este cuadrito, este ya lo habíamos visto antes en alguna otra presentación, solo lo recuerdo, que puede hacerse de manera interna o externa. Y de manera interna tenemos desarrollo incremental, que son mejoras sucesivas, reciclaje tecnológico, que es utilizar una tecnología que ya estaba y simplemente la utilizamos para mejorar una cosa nueva o la tomamos de una anterior que ya teníamos. Promoción, gestión de diseño de productos y diseño de indicadores de innovación. Y en la parte externa tendríamos redes de asociación y distribución, ya es cuando lo estoy vendiendo, y venta de licencias de patentes, es cuando estamos viendo ahorita que allí están las modalidades, que es licencias y patentes, y también distribuirse para digamos asociarse, perdón, para la distribución de esa tecnología. Para completar entonces la parte de transferencia, yo me tomé la libertad de bajar aquí unas diapositivas de una empresa que se llama Neos, es chilena, pero nos guía, digamos, en el sentido de que Chile ha sido un país que ha desarrollado la parte tecnológica aquí en Latinoamérica bastante alto, pues obviamente comparado con otros países, pues a nivel mundial, pues no tanto, pero es como un ejemplo para nosotros de cómo hacerlo, ¿no? Y aquí hay un informe del desarrollo humano, digamos ya es viejito, pero no importa. Eh, lo que quiero mostrar en esta gráfica es que si hay una inversión en investigación y desarrollo, entonces hay un retorno también. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, entre más se invierta en investigación y desarrollo, también va a haber un retorno, o sea, una ganancia, si quieren verlo así, de ingresos por esa inversión. Los países que investigan más, como Estados Unidos, como digamos en Europa, Rusia, Francia, todos estos países, pues ellos como tienen tantos avances tecnológicos y los ponen y los transfieren no solo a la industria de esos países, sino también a nivel mundial. Japón, por ejemplo, también. Ellos que sus ingresos son altísimos. ¿Por qué? Porque ya están transfiriendo a manera de licencias o de otras formas de transferencia, están transfiriendo esos conocimientos a tecnología y logran altos ingresos. Aquí se ve en la gráfica, digamos, el Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo por país. Entonces aquí tenemos los en Irlanda, ¿cierto? Y contra, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que dice aquí mayor, que dice 290 USD, 290.727. Digamos, esto es el Producto Interno Bruto de este país en cuanto a en cuanto a investigación y desarrollo. Tenemos también, entonces, por otro lado, que hay un mercado de la innovación, es decir, cada vez que hay una innovación, siempre va a haber mercado para ese producto, esa innovación que usted realice, esa tecnología. Entonces, en el mundo, el valor estimado del mercado de licencias es del orden de los 100.000, dice ahí, millones de dólares. 100.000 millones de dólares, o sea, hagan la cuenta. Y de 45.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Ahí tenemos una referencia ya un poquito viejita, pero simplemente es para dar una idea, como les digo, de que siempre que se innova y se genera una nueva tecnología, hay mercado para eso. Entonces está licencias y solamente en Estados Unidos ese valorcito, multiplíquenlo a tasa al 12% efectivo a la tasa, digamos, al día de hoy, pues obviamente es mucho más dinero. El 54% de las empresas vio un crecimiento del 10%, del 10 a un 50% en sus actividades de comercialización de tecnologías entre el año 2000 y 2002. Aquí pues eso también un libro. Y las instituciones de investigación en Canadá recaudaron 1.000 millones, ¿cierto? Ahí dice 1.000 millones de dólares a partir de 5.000 licencias, solamente de 5.000 licencias. O sea, hagan cuenta que por cada licencia cuánta plata entra. Digamos, aquí es un ejemplo. Aquí tenemos también un dato de Chile que les decía, y es del orden de 360 millones de dólares para este país que está mostrando allí.
Bien, entonces, digamos que lo que no pretendo aquí es mirar que la parte colombiana, no soy experto en el tema colombiano, pero lo que la diapositiva sí nos deja, o esta presentación sí nos deja, es que entre más investigación y desarrollo haya en un país, van a ver que mayores retornos para ese país. Y entonces, pues obviamente se reducen los índices de pobreza, mejora el ingreso per cápita y obviamente todo el resto de consecuencias que hayan a partir del desarrollo de un país se encuentra es en eso. Nosotros normalmente lo que hacemos es comprar tecnología, ¿no? O sea, normalmente uno compra tecnología, ¿cierto? Pues obviamente porque no la fabricamos, estamos hablando de tecnología dura, no la fabricamos, pero en algún momento podríamos desarrollar tecnología blanda que también podemos de alguna manera comercializar y también puede ser representativo para Colombia en este caso. Hay unas recomendaciones, digamos, que maneja la OCDE. Aquí recuerden que estas son generales para todo el mundo. Y es estas que hemos visto que en los países no se puede hacer lograr. Por ejemplo, políticas a largo plazo. Política a largo plazo significa que si hoy un mandatario de Estado y su gobierno genera una política a largo plazo, no es solo por los 4 años, sino que sea 20, 30 años para el desarrollo. Y dice aquí que, y también coincide con nosotros, es impulsar la cooperación entre la parte productiva y las instituciones de investigación. Siempre hemos, digamos, nos ha hecho falta conectar, muchas veces nos quedamos de eso, conectar la parte de las universidades y la parte educativa con el sector productivo. En la medida en que podamos conectar, es decir, que las universidades hagan investigación y podamos transferir esa investigación, los resultados de esas investigaciones a las empresas, seguramente también las empresas van a desarrollarse y vamos a poder generar mejores ingresos y obviamente aumentar todas las otras cosas. Aquí hay otros que dice focalizar, digamos, vamos a leer aquí en la anterior que estaba, reducir la fragmentación y duplicación de la entrega del apoyo gubernamental, fortalecer evaluación de proyectos a financiamiento público, orientándola a un análisis de costo-beneficio, si se puede. Estoy leyendo algunas. Continuar facilitando el acceso a la educación superior, si se puede, obviamente todo el mundo quisiera eso. Orientar los intereses de los estudiantes hacia las demandas del mercado, fíjense ustedes. Mejorar la capacidad de hacer respetar efectivamente las normas sobre la propiedad intelectual, es decir, simplemente que, y lo hemos discutido en otras ocasiones, que usted no puede coger algo que se inventó otra persona, si usted ya lo coja y simplemente hacerlo, no porque a alguien se le ocurrió. Y pues aquí en Colombia, pues en algunas cosas no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso es una cantidad de cosas que toca trabajar. Y esto es unas políticas que deberían aplicarse en todo el mundo, digamos, para mejorar la parte de innovación y desarrollo para, para que toda la gente se beneficie, todo el país. Desarrollar el capital del riesgo, bueno, aquí dice también este. Bueno, aquí tenemos eh, algunas patentes, simplemente un cuadro de patentes, digamos de una cantidad de patentes hechas en unos años, ¿cierto? Que en la medida en que va aumentando las patentes, como son propiedad intelectual, también pues obviamente se van aumentando los ingresos. Simplemente estamos mostrando este cuadro allí. Orígenes de las innovaciones en la empresa. Entonces, aquí hay una estadística que la actividad permanente de la empresa desarrolla digamos un 66% en la mediana y en la gran un 74%. Pero fíjense ustedes, desarrollos adquiridos en universidades, es decir, una universidad hizo un desarrollo tecnológico y la empresa lo adquirió allí, en esta universidad o en varias universidades, se refiere ahí, es apenas del 7.8%, o sea, es muy poquito. Realmente la oportunidad está en las investigaciones que se hagan en la universidad, poder transferirlas a las empresas. Allí se está viendo, veámoslo bajito y aquí también pasa lo mismo, y es que al verlo así tan pequeño, tenemos una oportunidad de buscar en las universidades, por parte de la empresa, buscar la transferencia de tecnología. Por consultores, fíjense que es el 47%, realizadas por clientes o proveedores, 64%. Consultas a bancos de datos, modelos, publicaciones, 64%. Análisis de productos de la competencia, 61%. Y así para la mediana y para la gran empresa. Hay obstáculos en la innovación, o sea, no podemos, todas las veces que queremos hacer un proyecto, pues nos puede ir bien, sino que hay unos obstáculos.
básicamente hay falta de financiamiento, está el 68%, no es diferente para acá. Falta de personal calificado, 69%. Experiencia de las personas, 70%, por ejemplo. Resistencia al cambio, uno de los más duros, 91%, dice ahí. Falta de información sobre la tecnología, 89%. Y escasa cooperación con instituciones públicas, 27%. Entonces son obstáculos que a través de una encuesta hicieron y se ve esto, digamos que a pesar de que la encuesta, de que estos cuadros sean, digamos, antiguos, un poquito antiguos, lo que sí nos dan es una idea de que esto todavía sucede realmente, que la falta de financiamiento, que el desconocimiento, que la falta de preparación de las personas sobre los aspectos tecnológicos es lo que adolece y lo que impide que se desarrollen nuevas tecnologías y que hayan transferencias. Aquí hay unas ventajas y dificultades, esto es general. Miremos, la universidad accede a nuevas formas de ingresos. La universidad accede a problemas reales y a demandas del mercado. Digamos que si se buscara así. La empresa accede al capital intelectual de alto nivel. La empresa accede a nuevas formas de financiamiento para innovación. Estas son las ventajas que tendríamos para la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tenemos? Divergencia en los objetivos de difusión y promoción de resultados de la innovación. Es decir, que en otras palabras, que cada uno coge por su lado, la empresa por un lado y la academia por el otro. Una cosa muy importante, la propiedad intelectual es un mecanismo fundamental por el cual se aprovechan las ventajas y se resuelven las dificultades en la relación universidad-empresa. Es decir, que cuando se genera una nueva patente, ¿cierto? Y digamos, se coloca allí en la parte de propiedad intelectual, se protege. De alguna manera la empresa está obligada a hacerlo por el lado legal, o la persona que quiera explotar ese conocimiento, hacerlo por el lado legal, adquirir esa tecnología, acceder a un contrato con la persona que puede desarrollarnos esa tecnología, con el que lo inventó, y, ¿por qué no?, ponerlo al servicio en la empresa. Por eso la propiedad intelectual aquí se vuelve fundamental y es una cosa que deberían manejar todos los acuerdos entre desarrolladores de la tecnología y usuarios de la misma, ¿no?, que es la transferencia. Aquí hay unas formas en que se transfiere. Digamos, hay resultados de investigación y desarrollo que los hace la empresa o los hace la universidad. Y esos resultados se pueden transferir a través de licenciamiento o a través de, cuando ya es propiedad intelectual, de formación de empresas. Aquí pues está en dos sentidos, básicamente está el tema de que haya beneficio para las dos partes, es decir, para las personas que desarrollaron la tecnología y las personas que van a usar la tecnología, ¿no? Está la forma de licenciamiento y la formación de empresas. Ya vimos varias anteriormente, como por ejemplo Joint Venture, y ya lo mencionábamos anteriormente, que nos permite irnos hacia la transferencia de tecnología. El licenciamiento también lo vimos, ¿cierto? Las consultorías también son una forma de transferencia tecnológica. Aquí habla por ejemplo, la comparación de las licencias y las innovaciones que pueden hacerse. Mire, por ejemplo, dice que hay 100 solicitudes de patente y a la vez hay 300 innovaciones sin acción, o sea que se creó algo pero no hacen nada, ¿sí? De esas 100 se generan 50 innovaciones licenciadas y hay otras que son no licenciadas. De las 100 que estaban, 50 y no licenciadas, ¿sí? De esas 50 licenciadas, son 16 licencias que generan ya ingresos, o sea, comienzan realmente a generar ingresos, y 34 que no generan ingresos. Y una licencia genera ingresos superiores a 1 millón, ahí dice, de dólares. Imagínense ustedes, o sea, si todas las innovaciones, básicamente este cuadro, si todas las innovaciones que podemos llegar a estar documentando, patentando, cuando hacemos una innovación, cuando hacemos un nuevo desarrollo, las pudiéramos organizar a través de los procesos que ya dijimos, podríamos obtener ingresos que alcanzan mucho dinero, ¿no? Mucho el monto, digamos, $1 millón, una sola licencia. Y fíjense que había apenas 100 solicitudes de patente. Eso es un proceso que hay que hacer, que veremos más adelante cómo se hace el tema de las patentes.
pero hay innovaciones que no se hace nada, o sea, alguien se inventó algo y realmente no lo desarrolla. De pronto ustedes mismos han tenido ideas, pero no se llevan a buen término. Entonces es mirar cómo vamos haciendo las cosas que inventemos, las hacemos patentes y lo llevamos a una licencia que se pueda utilizar por otra persona y que le genere ingresos a ustedes, ¿no? O a nosotros mismos. Bien, entonces aquí hay una comparación versus, fíjense que la flecha va de izquierda a derecha, que es básicamente todo el proceso tecnológico, ¿no? Incluyendo la transferencia. La oferta de tecnología, ¿cierto? Pasa por varias etapas. La primera, digamos, es que hay unos resultados de la investigación y desarrollo, eh, análisis de patentabilidad, diseño de portafolios, etcétera. O sea, digamos, hay una investigación y desarrollo que son los resultados de buscar una necesidad, ya habíamos hablado, buscar una necesidad y a través de un desarrollo tecnológico darle una solución a esa necesidad. Y después de que ya tengamos eso desarrollado, pues pasa a la parte de propiedad intelectual. Básicamente en la propiedad intelectual entonces generamos todos los contratos con el gobierno y con las empresas para proteger la creación o los derechos de autor de alguien, la creación de esa persona, ¿no? La creación que quede protegido. Y posteriormente vamos a transferirla. Ya vimos cómo se transfiere. Entonces, la demanda tecnológica, pues ahí hay una fotico en la parte superior derecha. Ahí vemos que hay una empresa y son los que demandan tecnología, ¿sí? Eh, hay, hay boletines de tecnología, por ejemplo, de vigilancia, hay resultados de la investigación que son publicados, hay identificación y evaluación de demandas de tecnología, porque siempre se está buscando algo nuevo o alguna forma nueva de mejorar un proceso, un producto que ya existe. Y eso, la base de todo eso, si ustedes ven, la base de todo eso es la formación y capacitación en derechos de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Obviamente la parte técnica del desarrollo tecnológico se supone que el que lo inventó ya lo sabe, eso lo tiene claro. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que cuando ya se tenga el desarrollo, o sea que yo ya haya creado el invento, yo tenga capacitación, formación en la parte de propiedad intelectual y de cómo transferir esa tecnología a mis clientes. Y eso es la base que está allí. Fíjense ustedes que en la parte superior hay negocios, por supuesto. Diseño de modelos de transferencia, planes de negocio, o sea, se habla de dinero allí, porque básicamente es eso, un desarrollo es para que se beneficie el usuario, dijimos, que es la empresa, y se beneficie el que también lo inventó. Hay diseño tributario, hay valorización de intangibles, hay preparación, negociación y control de contratos de licenciamiento. Todas estas son cositas que se podrían llegar a acordar con las empresas en la medida en que haya un conocimiento, información de derechos de la parte de propiedad intelectual y de cómo transferir la tecnología. Bueno, la otra parte que mencionábamos al principio de la presentación es la desagregación tecnológica. Básicamente tenemos que explicarlo con un ejemplo. Cuando se desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos o cuando se desarrolló en Estados Unidos y Europa el automóvil, hubo un proceso de desagregación tecnológica. La nueva tecnología del automóvil de esas épocas, pues ya no es nueva, más bien es una tecnología incremental que se ha ido cambiando y mejorando con el paso del tiempo. En ese momento se generó una serie de necesidades, ¿correcto? Entonces, digamos, se comenzaron a aparecer los fabricantes de automóviles de la época. Hablemos de Mercedes-Benz, ¿por qué no? De Ford en Europa y en Estados Unidos respectivamente. Y comenzaron a generarse, para poder desarrollar esos automóviles, los despedazamientos. Destrozamos cada parte del automóvil en pedacitos. Entonces se formaron la industria automotriz que conocemos básicamente en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué es la industria automotriz? No estamos hablando de los que ensamblan el automóvil, sino más bien de los que hacen cada una de las partes que componen el automóvil. Entonces, cuando desagregamos esa tecnología que es el automóvil para que funcione bien, necesitamos unas personas que hagan los motores, otra persona que haga las llantas, otra persona que haga suspensión, otra que haga frenos, otra que haga la parte eléctrica y otra que haga toda la parte de carrocería, vidrios, todo lo de acabados, o sea, una cantidad de partes, ¿verdad?, que son fabricadas por diferentes industrias a nivel local en ese momento en Estados Unidos y en Europa, y después, a medida que se fue expandiendo el mercado del automóvil por el mundo, pues cada país desarrolló a su manera la industria automotriz,
que es básicamente la desagregación de esa tecnología. Entonces ese es el ejemplo que podríamos poner. Por eso, a grandes rasgos, dice aquí, es desarticular, desunir o abrir un elemento grande en pequeñas partes. Entonces, estamos hablando del automóvil, en el que estamos poniendo el ejemplo. ¿Qué se necesitan? Una fábrica que haga las llantas. Ah, sí, pero para eso necesito una empresa que fabrique caucho, ¿sí? O que lo extraiga. Sí, pero para eso se necesita, si voy más allá, se necesitan plantaciones de caucho. Hasta allá llega el impacto de un desarrollo tecnológico. Llega hasta la extracción de los recursos naturales. Entonces estamos hablando también de los plásticos. Listo, necesitamos una empresa que fabrique los tableros del carro. Sí, pero necesitamos entonces una empresa que provea los polímeros. Listo, pero entonces necesitamos una empresa que produzca esos polímeros, ¿cierto? Y necesitamos una empresa que los refine porque los sacan del petróleo. Y entonces, y todo eso se va desagregando. Por eso cuando hay un sector golpeado aquí digamos en nuestro país, como por ejemplo es el ejemplo en la industria automotriz, pues no se acaba una empresita, no se acaba General Motors, no se acaba Renault, no se van a acabar ellos, se acaba una cantidad de empresas ahí hacia atrás, que es la desagregación de todo lo que se llama el concepto del automóvil, ¿sí? Sigamos leyendo. Desde una visión técnica intervienen las tecnologías medulares que por definición son todos los conocimientos necesarios e indispensables para que el objeto desarrolle sus características en forma correcta, es decir, que el automóvil funcione bien. Para que todo eso funcione necesitamos desagregar. Las tecnologías periféricas, por otra parte, son los conocimientos no esenciales o imprescindibles para que el objeto cumpla su función. Al conjunto de documentos, derechos de propiedad intelectual, por supuesto, actividades, soluciones de gestión y modelos necesarios para lograr que una tecnología se transforme en un producto comercializable o transferible se denomina paquete tecnológico. Son conjuntos de conocimientos, de datos, de documentos, de propiedad. Entonces, en el ejemplo que estamos, cuando se desarrolla el automóvil y comienzan a generarse todas estas empresas alrededor para proveer a los fabricantes de automóviles, pues básicamente lo que hicieron fue desagregar y todo el paquete tecnológico está inmerso en cada uno, una parte tiene cada uno de esos fabricantes de una parte del automóvil. Imaginémonos una cosa como el transbordador espacial, bueno, ya ahorita no está en servicio, pero o cosas así como esas cosas espaciales, ¿no? Una cosa, un edificio, lo que ustedes se les supone una carretera, ahorita el metro, por ejemplo, aquí que van a fabricar, que van a construir. ¿Qué necesitamos? Listo, aquí se va a hacer el metro, pero necesitamos personas que hagan la parte estructural, ¿cierto? Empresas que se encarguen de eso, que eso es pura tecnología, empresas que hagan la parte tecnológica, empresas que hagan la parte del control, ¿cierto? O sea, una cantidad vamos a transferir esa tecnología aquí, entonces necesitamos que una cantidad de personas de diferentes industrias está desagregada la tecnología para poder fabricar. Miremos aquí la definición como tal de algunos autores, ¿no? Para que, digamos, aclaremos el ejemplo que acabamos de ver. La desagregación tecnológica, entonces, dice aquí entre comillas, es el proceso dirigido a descomponer proyectos en sus diferentes elementos técnicos y económicos, con el objeto de permitir la apertura de varias licitaciones para su ejecución, buscando la participación de la industria y el trabajo nacional. Fíjense ustedes que si vamos a hacer, por ejemplo, el metro, hay unas licitaciones, ¿cierto? Y hay una cantidad de empresas que van a intervenir en ese trabajo, y yo creo que hasta de pronto algunos de los de nosotros vamos a conseguir trabajo allá, ¿por qué no? Ojalá, ¿cierto? En esa compañía. ¿Para qué? Para que todo eso se pueda llevar a cabo y se pueda transferir esa tecnología, ¿cierto? En este caso, a una ciudad o a una sociedad que es la de sociedad bogotana. Otros autores definen la desagregación tecnológica como un proceso usado para descomponer proyectos estudiando las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación, aprovechar la oferta y determinar la participación nacional. Es decir, vamos a hacer una planta de automóviles aquí en Colombia, entonces, ¿qué necesitamos? Y cuando se comenzaron aquí en Colombia, por ejemplo, vino General Motors, ¿cierto? Creo que Chrysler también, en las épocas que se creó General Motors aquí en el país. Pues obviamente una cantidad, primero se hicieron estudios, aunque no me imagino que tan técnicos como los de hoy en día, pero de quién podía proveer esa tecnología, quiénes podían hacer llantas, quiénes podían hacer motores, quiénes podían hacer las latas, digamos la latonería, quiénes podían hacer todas las partes.
Entonces, no es simplemente pensar en traer una nueva tecnología al país, es simplemente, es pensar, más bien no simplemente, sino es pensar cómo la industria nacional podemos desagregar esa tecnología y qué empresas nos pueden colaborar para desarrollar ese proyecto. Y estamos hablando de un proyecto, pero al final se volvió un producto que fueron los automóviles. Pero el proyecto es que la ensambladora de automóviles. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Mm? ¿Por qué también entonces, y sería la pregunta, de alguna forma algunas empresas ensambladoras, por ejemplo, como el caso de Mazda, desapareció del país, de Colombia? ¿Por qué? ¿Cierto? Éramos costosos, no éramos competitivos, entonces ¿por qué no fue competitivo? Toda la industria, recuerden que es la que construía el automóvil al final, si Mazda lo ensamblaba. ¿Qué pasaría? Esa es una pregunta que hay que hacerse también para reflexionar. Vamos a seguir aquí, de aquí en adelante, con un texto. Yo no voy a traerlo aquí a PowerPoint, sino más bien vamos a ir al texto y vamos a medir algunas características para que ustedes posteriormente, yo les voy a subir ese texto y van a poder complementar la información que yo les voy a dar aquí hablando con, digamos, algunos procedimientos que están más claros en ese artículo de alguna universidad. Bueno, les traigo aquí este artículo titulado La desagregación tecnológica como herramienta para la generación de políticas públicas de incentivo a la innovación. Es decir, estos dos señores que son Héctor Sebastián Naranjo Silva y Juan Carlos Salvador Jiménez son unas personas que trabajan en alguna universidad, hicieron un estudio con relación a la desagregación tecnológica de pronto aplicada a ese país, pero pues me parece que el artículo también contempla cosas que nos aplican a nosotros. Yo tengo que ir leyendo de muchas partes, como ustedes entenderán, para poder complementar. Entonces, los menciono aquí para poder mostrarles el artículo en sí y algunos apartes de ese artículo que muestran el proceso de desagregación y cómo impacta en el tema de la innovación. Y por supuesto, cuando se impacta en el tema de la innovación, se impacta también en la parte de la industria, porque recordemos que la desagregación es digamos, voy a usar una palabra que no existe, explosionar, usan algunos estudiantes míos, usan explosionar en diferentes partecitas, ¿verdad? Para que cada una de esas partecitas, que es cada una en la industria, genere allá sus productos y nos los entregue para poder armar el producto final. Esa es la desagregación, entonces vamos a mirarla aquí. Los países que, como Colombia, que estamos en vías de desarrollo, han adoptado diferentes formas de hacer la transferencia tecnológica, ¿sí? Y eso es para protegerse de alguna forma del monopolio tecnológico, es decir, que una sola compañía haga todo absolutamente y entonces, y peor si es extranjera, entonces tenemos que tratar de darle trabajo a mucha gente dentro del país y entonces hacen unas formas para que no se maneje ese monopolio tecnológico. Dentro de ella está la desagregación, básicamente. La desagregación es un mecanismo que busca, aquí aclaran otra vez, eh, paquetes cerrados en que viene la tecnología extranjera, ¿sí? Digamos, el caso del automóvil, ¿cierto? Y disociarlo, de esparcirlo, partirlo, de manera que haya personas en la parte del país, personas nacionales, que permita trabajar en esas tecnologías y obviamente comienzan a abrir los espacios a muchas empresas para que se lleve a cabo esa tecnología. Cualquier cosa tecnológica requiere una plataforma, decíamos, pero es muy difícil que una sola compañía tenga toda la plataforma, ¿sí? Es decir, que si yo voy a fabricar un computador, por ejemplo, seguramente yo puedo fabricar, ensamblar el computador y hacer algunas partes de él, pero no tengo la tecnología, por ejemplo, para hacer los microchips o no tengo la tecnología para hacer el disco duro, entonces me toca mandarlo a fabricar a otras partes. Por esa razón, esta manera de desagregar esta parte de tecnología, la desagregación, es una política que, si se aplica como política como tal, ayudaría a muchas empresas, ¿cierto?, a tener trabajo y a generar empleo. Y entonces, ¿qué? Nos van a poder aportar a nuestro computador que vamos a ensamblar en el ejemplo. La esencia entonces de la desagregación es descomponer el paquete tecnológico que ya dijimos que se ofrece desde afuera. El paquete tecnológico es el automóvil y viene empaquetado. Y ahora haga la llanta, haga el rin, haga cada una de esas cosas. El paquete viene ahí completico, ¿cierto? Y el país que va a generar esa tecnología, que la va a recibir, importe algunos elementos, algunos. Eso en la industria automotriz, los elementos importados se conocen como CKD, ¿sí? Que básicamente no podemos fabricar acá. Aquí hay partes que no podemos fabricar de un automóvil, el ejemplo del automóvil.
en Colombia. Pero, digamos, como el 60% del automóvil sí lo podemos fabricar aquí en Colombia. Entonces hay fábricas de, bueno, volvamos al ejemplo de neumáticos, de la parte de llantas, los rines, transmisión, hay la parte de todo lo de stream, lo que es silletería, toda esta cosa, la parte eléctrica, bombillos, es cierto, pero hay partes que nosotros no hacemos, entonces esas que se traen importadas del país que tiene esa tecnología, por ejemplo el motor. Había fábrica de motores aquí en Colombia, pero creo que ya no está funcionando en estos momentos. No desconozco bien el tema, creo que hace mucho tiempo ya no se fabrica. Entonces traemos el motor, lo importamos, pero el resto de cosas lo hacemos. Entonces, eso es la transferencia y la desagregación, ¿verdad? Se pretende entonces impulsar la participación de empresas o industrias nacionales favoreciendo que el aprendizaje, la investigación, la innovación y la autonomía. Eso, digamos, también es una definición del señor Flores en el 2008, que nos brinda entonces un concepto de lo que es la desagregación otra vez, que es descomponer todo ese paquete tecnológico. Hay unas metodologías que se desarrollan sobre la forma de generar esa desagregación y digamos vamos a ver una parte de esas metodologías, ¿no? Entonces ha sido realizada la desagregación anteriormente, eh, digamos, por Estados Unidos, en Estados Unidos, y aplicable a aspectos como productos, servicios, elementos administrativos. Descompone en su conjunto sistemas, componentes tecnológicos y partes de elementos, un bien o servicio para incorporar una diagramación por jerarquización y multinivel. Entonces es lo que se conoce como PBS. ¿Listo? Desagregación estructural de productos es la traducción del PBS. Desagregación estructural de los productos, o sea, lo explotan en unos pedacitos. La metodología muestra facilidad de uso y orden lógico. Digamos, yo, pues como les digo, estábamos en el automóvil, entonces, ¿qué se debe hacer primero? Para que paso a paso todas las partes me van llegando y yo lo voy construyendo. Es una herramienta que ayuda a la reducción de complejidad de todo el proceso. Se facilita la comprensión y definición de cada uno de los componentes de manera ordenada. Es útil para la planificación, coordinación y control de la desagregación tecnológica. En términos generales, como hacer un boom, ¿cierto? Un boom de tecnología. O sea, tengo aquí el automóvil y aquí todas las partes están, y este con qué se fabrica, y estos con qué se fabrican, y estos por este lado con qué se fabrican. Y ustedes creo que lo tienen claro porque vieron la materia producción y producción 2. Y entonces saben de lo que les estoy hablando. Esa es la metodología, ¿verdad? Esa es la que trabaja así. Muy bien. Aquí hablan que fue adoptada por el gobierno de Ecuador, digamos ahí también es unas cosas importantes para tener en cuenta, que aquí lo menciona el artículo, dice, para aplicar en orden secuencial los siguientes pasos. Entonces tenemos desagregación descriptiva, que es un reconocimiento de todos los procesos de manufactura, o sea, de producción, de cada uno de los componentes del objeto que vamos a estudiar. Cualitativa, se toman en cuenta todos los lineamientos que, como normas, certificaciones, etcétera, que el producto debe tener. Cuantitativa, costos de producción, por ejemplo, se trabajan allí, costos de mano de obra, fabricación de componentes, inclusive lo que se importa, ¿no? Ingeniería inversa, ese ya lo habíamos mencionado, y es coger una cosa y desarmarlo para tratar de copiarla. Entonces, todo un bien se reduce al mínimo posible en partes que lo integran y luego pues se comienza a fabricar cada una de esas partes. Eso es como los procesos, los 4 procesos de desagregación: descriptiva, cualitativa, cuantitativa y ingeniería inversa. Obviamente no es tan fácil coger un producto y desagregarlo. Hay productos que son lo como llaman el concepto caja negra, es decir, que usted lo llega a abrir y lo destruye. Entonces, para transferir ese tipo de tecnología se manejan otras metodologías que ya vienen más con los permisos del fabricante o del desarrollador de esa tecnología que la inventó. Pero digamos que es un tema que es interesante, y es cómo es componer un producto. Nosotros aquí en nuestro país estamos acostumbrados a veces a tomamos una idea, de pronto que la vimos en internet, ¿cierto? Y entonces por eso pensamos que es nuestra, ¿cierto? Y simplemente copiemos eso y lo hacemos. Ese no es el derecho a las cosas, pero en la práctica para empresas ya grandes, eso lo podemos hacer a nivel pequeño, pero en la práctica para empresas grandes toca hacer todo un proceso de desagregación tecnológica, que es lo correcto, ¿no? Lo legal, esa es la parte legal. Bien, apreciados estudiantes, entonces aquí ya siguen los cuadros. Me queda un poquito difícil ponerlos en porque el artículo va de manera horizontal y
el formato no lo está así. Yo les voy a subir entonces esto hasta aquí vamos a dejar y vamos a dejar alguna actividad para que complementemos el tema de transferencia y desagregación tecnológica. Nos vemos en la siguiente sesión.